Este sensor es el encargado de enviar la señal a la computadora de cuando el cigüeñal se encuentre con los pistones en punto muerto superior. De esta manera la ECU o computadora del automóvil podrá calcular tiempos de encendido, tiempos de inyección y las revoluciones del motor. Nuestro sensor CKP se podrá encontrar ubicado en la parte trasera del motor, junto a la cercha o en un costado de la polea del motor, en la parte delantera. Cuando nosotros no tenemos nuestro sensor CKP en nuestro automóvil, nuestro vehículo presentará fallas, las cuales pueden ser que el motor se apague o no arranque, debido a que no podremos calcular los tiempos de inyección ni los tiempos en donde debe saltar la chispa. Para pasar a describir cómo está compuesto interiormente un sensor CKP, pasaremos a describir lo que es el cable o conector, la cual entrega una conexión por cable hacia el automóvil. Luego vendría obviamente el casquillo metálico, que en simples palabras estaría anclado al vehículo. Tras esto, pasaremos directamente a hablar del núcleo ferromagnético, la cual su misión correspondiente es transmitir el flujo magnético. Iremos a la punta del sensor, en donde encontraremos la bobina, la cual es un bobinado de cobre cuya tensión variará dependiendo del flujo magnético. Y finalizaremos con el imán, la cual polarizará el núcleo ferromagnético. El sensor crea un campo magnético. Este hace que se cree una fuerza de empuje y accione un pequeño acoplador, el cual transmite una señal de voltaje a la ECU del vehículo. Esta fuerza de voltaje es proporcional a la presión ejercida en el acoplador. Para comenzar a describir lo que son los parámetros normales y generales de funcionamiento del sensor CKP, hay que primero preguntarnos ¿y en qué se basa su funcionamiento? Para empezar a describir su funcionamiento hay que primero identificar en dónde se posiciona. Este se posiciona al lado justamente de la rueda dentada del cigüeñal y del motor. Esta rueda dentada se encargará de transmitir señales de voltaje, que posteriormente pasarán obviamente a la ECU o computadora del vehículo. Esta ECU pasará obviamente a traducir estas señales para que obviamente puedan convertirse. Esto nos ayudará a obtener los parámetros importantes, como los parámetros de inyección y los parámetros de encendido, en lo que abarca obviamente el ciclo de potencia y de revoluciones. Cabe recordar que al ser un efecto Hall no tiene que disminuir de 5 volt y tampoco tiene que aumentar de 9 volt. Para el diagnóstico de un sensor CKP de efecto Hall podemos ocupar dos posibles herramientas, las cuales pueden ser ómmetro o un tester configurado como ómmetro. Las posibles fallas que podemos encontrar en un vehículo con el sensor CKP dañado o en mal estado pueden ser pulsos de inyección perdidos, que no haya salto de la chispa, que el motor no arranque o diversos códigos OBD2. Para comenzar a diagnosticar de manera correcta el sensor CKP, primeramente haremos una inspección visual de su estado óptimo del componente. Luego procederemos a medir con el multitester el cable de señales que sale del sensor CKP a la ECO. Nos dirigiremos a la ECO y mediremos voltaje. Si este obviamente no nos marca ningún voltaje, procederemos a ir directamente desde la salida del sensor CKP del cable, obviamente de señales. Mediremos en el CKP el cable de señales y si este no nos marca nada, concluiremos de que el sensor CKP está en malas condiciones y hay que cambiarlo. Tras este procedimiento, procederemos a medir con el osciloscopio. ¿De qué manera? Primero tomaremos la punta de prueba del osciloscopio y la pondremos obviamente en el cable de señales del CKP. Luego, el cable negro, que es del osciloscopio, nos dirigiremos a la tierra y el cable rojo también dirigido a lo que es el cable de señales para su correcta medición de voltaje. En el vehículo procederemos a hacer el diagnóstico en el osciloscopio. Este nos entregará una señal de voltaje, que obviamente hay que siempre verificar que no haya intervenciones o interferencias en esta señal, que sea correctamente cuadrada a lo que obviamente indique en el osciloscopio, que el rango obviamente no pase ni se disminuya de 5 a 9 volts. Esto obviamente nos entregará un estado óptimo y funcionamiento correcto. Para verificar y rectificar este comportamiento de la señal que nos entrega el efecto Hall, procederemos a medirlo con el tester en estado de voltaje, con el cable negro en tierra y con el cable rojo en cable de señales. Y para finalizar, como único y último detalle,
siempre tenderá a disminuir a cero la señal, ya que esto dependerá del posicionamiento de la rueda dentada del cigüeñal. Este sensor ST es el encargado de medir la temperatura del refrigerante de nuestro motor. Mediante estas lecturas y señales enviadas a la PCM se puede calcular tiempos de inyección, arranque en frío, mezcla y las emisiones del motor. Este sensor es muy importante ya que ayuda al motor con el arranque en frío, evita el sobrecalentamiento activando el ventilador cuando es necesario, ayuda con el consumo de combustible y controla las emisiones de CO2 mediante la mezcla. Al no contar con este sensor, se perderían todos estos beneficios. Para comenzar a saber en el cómo está construido internamente este sensor ST tipo NTC, pasaremos directamente a visualizar en este sensor el primer componente que está exclusivamente y específicamente en la punta de este sensor, la cual son los conectores. Los conectores, su principal función es transferir las señales correctas y obviamente adecuadas hacia los sensores, y a su vez por su salida, transferir estas señales hacia los módulos de control respectivos. Debajo de estos conectores encontramos la carcasa o cuerpo metálico. En este cuerpo metálico encontraremos dos componentes primordiales, la cual es el termistor y la junta anular. En este cuerpo o bien carcasa metálica se podría obviamente llamar carcasa también porque ayuda a proteger a estos componentes internos tanto de golpes bruscos, elevadas temperaturas, bajas temperaturas y corrosiones obviamente del ambiente. Hablaremos de la junta anular, que también se podría considerar una junta de estanqueidad. ¿Por qué? Porque este componente está hecho de diferentes materiales, la cual su principal función es evitar que salgan fugas al exterior de fluidos, que vayan dirigidos obviamente a componentes que trabajen por sea hidráulica, mecánica o neumática, refiriéndonos obviamente a lo que es el sensor ST de tipo NTC. Y para finalizar, ustedes se preguntarán, ¿pero qué es el termistor? El termistor es un sensor de temperatura que trabaja con temperatura negativa y obviamente está fabricado normalmente con un prensado o un chip semiconductor. Para saber los valores de temperatura, tanto físico, químico o eléctrico que nos entrega este sensor, hay que abarcar que el valor físico de la temperatura del refrigerante medida por el sensor pasará directamente a ser transformada a un voltaje variable. Esto tras obviamente los procedimientos seguidos que tiene que hacer el sensor tras obviamente la rueda dentada recibir la señal para que el sensor la reciba y posteriormente esa señal ser dirigida a la EQ para que la EQ pueda obviamente traducirla y sacar los parámetros para la correcta medición y diagnóstico de este componente. Como podemos ver en la imagen, los parámetros normales serían que a menor temperatura hay una mayor resistencia y por ende mayor voltaje. Por el contrario, a una mayor temperatura su resistencia es menor y por ende se ofrece menor voltaje. Las posibles fallas que podemos encontrar en un automóvil al tener el sensor ST dañado son posibles códigos OBD2, ventilador encendido en todo momento, sobrecalentamiento del motor, problemas de arranque en frío, mayor consumo de combustible y emisiones de CO2 muy altas. En base a lo anteriormente dicho, podemos dar una idea en base a las fallas para poder diagnosticar. Para poder diagnosticar este sensor podemos hacerlo de distintas maneras. Podemos hacerlo con un multímetro en su función de ómetro, con un probador de sensores, así como también podemos realizarlo con un escáner. En caso de diagnosticar este sensor con un multímetro se deben seguir los siguientes pasos. Poner las puntas del multímetro en los terminales del sensor. Segundo, calentar la punta del sensor con un encendedor y observar si la resistencia va disminuyendo a medida que el sensor se calienta. Si la resistencia se mantiene estática o presenta cualquier anomalía significaría que el sensor está dañado.